¿Alguna vez pensaste en vender tu casa para irte a vivir con tus hijos? ¿Creíste que así estarías más acompañada, más cuidada, más amada? Pues esta historia es para ti, porque lo que vivió doña Ana no es una excepción. Es una advertencia urgente para todas las mujeres que, al llegar a la tercera edad, creen que el sacrificio es sinónimo de amor. Esta no es solo una historia, es un espejo, una alarma, una herida abierta que muchas esconden detrás de sonrisas fingidas. Es lo que pasa cuando entregas tu independencia esperando afecto y recibes indiferencia. Cuando cedes tu hogar esperando compañía y terminas convertida en una sombra que cocina, limpia y cuida, pero que nadie ve. Aquí vas a descubrir los signos silenciosos de una traición emocional que comienza con buenas intenciones. Vas a entender por qué seguridad sin libertad es una forma moderna de prisión. Y sobre todo, vas a ver cómo una mujer, aún a los 73 años, puede decir basta, alzar la voz y renacer desde el abandono. Esta historia te va a doler, te va a hacer llorar, pero también te va a dar fuerzas, porque doña Ana podría ser tú, tu madre, tu vecina o tu amiga. Y lo que ella vivió, tú puedes evitarlo. Dale play y quédate hasta el final. Tu alma te lo vas a agradecer. Vendí mi casa hace 3 años. Era pequeña, sí, pero estaba llena de recuerdos. El eco de las risas de mis nietos, el aroma del café por las mañanas, las cartas amarillas que mi difunto esposo me escribía cuando aún éramos novios. Mi hijo mayor, Javier, me convenció de que sería mejor para todos si me mudaba con él y su familia. «Ya no tienes por qué vivir sola, mamá», me dijo con una sonrisa que entonces me pareció sincera. «Aquí vas a estar cuidada, acompañada, feliz». Firmé los papeles sin pensar mucho. Recuerdo que llovía ese día. Las gotas golpeaban las ventanas como si intentaran advertirme. Dejé atrás mi independencia, mis plantas, mi sillón favorito. Me mudé con una maleta y una caja de fotos. Pensé que sería temporal. Pensé que sería bienvenida. Los primeros días fueron dulces. Mi nuera, Claudia, me preparaba té por las tardes y mis nietos me abrazaban cada vez que regresaban de la escuela. Pero pronto, los silencios empezaron a pesar más que las palabras. Claudia dejó de servirme té. Javier llegaba tarde del trabajo y apenas me saludaba. Me convertí en una sombra que se movía con cuidado, para no molestar. Me asignaron un cuarto al fondo de la casa, sin ventanas. «Es provisional, mamá, en lo que terminamos de arreglar la habitación de arriba», dijeron. Esa habitación nunca se arregló. Mi nieto menor empezó a pedirme que no saliera cuando vinieran sus amigos. Claudia me miraba con fastidio cuando me ofrecía ayudar en la cocina. Javier ya no tenía tiempo para hablar conmigo. Una noche escuché desde mi cuarto cómo discutían. «No puedo más con tu mamá aquí», gritó Claudia. «Nos quita espacio, privacidad, intimidad». Sentí una punzada en el pecho. No era dolor físico. Era algo más profundo. Me dolía el alma. Me dolía darme cuenta de que ya no era bienvenida. Intenté hablar con Javier. Le dije que me sentía mal, que me sentía invisible. Él me acarició la mano, con prisa. «Es solo una etapa, mamá. Claudia está estresada. Los niños también. Ten paciencia». Pero la paciencia no era el problema. El problema era que me había convertido en una carga, una presencia incómoda, una abuela que estorba. Empecé a notar cosas, que la leche duraba menos, que mis cosas desaparecían, que nadie me preguntaba cómo me sentía. Me convertí en niñera, cocinera, limpiadora, pero sin voz, sin voto. Una tarde Claudia me dejó una lista de compras sobre la mesa. «Puedes ir tú, ¿verdad? Así aprovechas y caminas un poco». Ni gracias me dio. Salí. Caminé hasta el mercado con dificultad. De regreso se me cayó una bolsa. Nadie vino a ayudarme. Fue ahí donde lo conocí. Un señor de bigote blanco y sonrisa cálida. Me ayudó a recoger las cosas. Me ofreció cargar las bolsas. Me preguntó si vivía cerca. Su nombre era Salvador, y su presencia sería el primer soplo de aire en esa casa que se había vuelto una prisión. Desde aquel encuentro con Salvador en la esquina del mercado, algo empezó a removerse dentro de mí.
Era como si su voz amable hubiera encendido una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. No hablamos mucho, apenas unas frases cortas, pero bastaron para que me sintiera vista, escuchada, considerada. Volví a casa con el corazón tibio, solo para encontrarme con el frío habitual que se había instalado entre esas paredes. Claudia me recibió con la misma expresión de siempre, cansancio mezclado con desdén. No preguntó si el camino me había agotado, ni si necesitaba ayuda con las bolsas. Solo me miró. Revisó lo que había comprado y dijo: «Te faltó el arroz integral. Ya ves cómo eres, Ana». Mi nombre en su boca sonaba como una queja constante, como un error del que no podía deshacerse. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la oscuridad de mi cuarto y miré las fotos en mi caja. Ahí estaban mis hijos cuando eran pequeños, sonriendo en la playa, abrazando a su padre, comiendo pastel de cumpleaños. Me pregunté en qué momento había dejado de ser su alegría para convertirme en su carga. Las lágrimas cayeron sin ruido. No quería que nadie me escuchara llorar. Ya no. Poco a poco, los días fueron perdiendo su color. Mis nietos empezaron a evitarme. El mayor, Emiliano, ya no quería que lo acompañara al parque. «Abuela, ya estás muy lenta», me dijo una vez sin mirarme. La más pequeña, Julieta, solo me abrazaba cuando quería algo. Lo noté. Lo sentí. Mi lugar en esa casa no era el de una madre ni el de una abuela. Era el de una sirvienta invisible. Intenté ser útil. Me levantaba temprano, limpiaba la cocina, preparaba la comida, pero cada gesto era respondido con una crítica. «Te pasaste de sal. Eso ya no se come así. Mamá, ya no estás en tu época». A veces me daban ganas de gritar, de decirles que yo era la que les había enseñado a comer, a vestirse, a vivir, pero me callaba, por miedo, por tristeza, por resignación. Una tarde, mientras barría el patio, escuché que Claudia hablaba por teléfono. Su voz era baja pero clara. «No sé cuánto más voy a aguantar. Esta señora me quita el aire. Esa señora». Así me llamaba, como si no tuviera nombre, ni historia, ni sangre compartida, como si fuera una intrusa en mi propia familia. Empecé a salir más seguido. Caminaba por el barrio sin rumbo. A veces pasaba por el mercado, con la excusa de comprar pan o frutas, y cada tanto me encontraba con Salvador. Siempre tenía una palabra dulce, un comentario gracioso, una pregunta sobre mi día. Me hacía sentir humana otra vez. Un día me invitó a un café. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en un banco del parque. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros dolores. Él había perdido a su esposa hacía 5 años. Vivía solo, con un perico que no paraba de hablar. Me contó que también había intentado vivir con su hija, pero no duró ni 6 meses. «Te conviertes en un mueble más», dijo. Y yo asentí, con el alma hecha trizas. Esa tarde volví a casa más ligera. Pero al entrar, la atmósfera me volvió a aplastar. Claudia me miró con los ojos entrecerrados. «¿Dónde estabas?», me preguntó como si fuera una niña de 15 años. Le dije la verdad, que había tomado un café con un amigo. Su ceja se alzó, burlona. «¿Un amigo? ¿A tu edad? ¿Qué cosas?». Esa noche Javier me llamó al cuarto. «Mamá, Claudia está molesta. Dice que andas con un hombre por ahí». Es cierto, sentí vergüenza, no por lo que había hecho, sino por tener que justificar una conversación inocente. Solo tomé un café. No hice nada malo, pero él no me creyó, o no quiso creerme. Me dijo que debía ser más cuidadosa, que no podía andar por ahí como si tuviera 20 años. Me fui a dormir con un nudo en la garganta. ¿Era pecado reírme un poco? ¿Conversar con alguien que me hacía sentir viva? ¿Por qué vivir con mi hijo significaba vivir bajo juicio constante? Al mirar el techo oscuro, comprendí algo terrible. Había renunciado a mi libertad a cambio de una promesa vacía de compañía. Los días siguientes fueron aún más fríos. Claudia ya no me dirigía la palabra. Javier apenas me miraba. Y los niños ya no me abrazaban. Me pregunté si en algún rincón de esa casa aún quedaba algo de amor, algo real, algo que no me doliera. Fue entonces cuando Salvador me dijo algo que cambiaría todo. «Ana, tú no estás vieja, estás viva, y mientras estés viva mereces ser feliz». Esas palabras se clavaron en mí como una semilla.
Una que empezaba, lentamente, a germinar. Empezar a sentir que no existes es más doloroso que cualquier enfermedad, porque no duele el cuerpo, duele el alma. Duele cuando caminas por la sala y nadie levanta la vista. Cuando hablas y tus palabras se disuelven en el aire como si fueran humo. Cuando te sientas a la mesa y el silencio es tan espeso que puedes masticarlo. Así eran mis días en esa casa. Así se volvió mi vida. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que algo cambiara, de que Javier me sonriera como antes, de que Claudia me ofreciera una taza de café, aunque fuera por costumbre, de que mis nietos me miraran con los mismos ojos con los que me miraban cuando les contaba cuentos. Pero la casa era un ritual frío, una rutina de indiferencia, de pasos que se cruzaban sin tocarse. Intenté hablar con Javier otra vez. Le dije que me sentía sola, que algo se había roto entre nosotros. Él se pasó la mano por el cabello, incómodo. «Mamá, no exageres. Todos estamos ocupados. Tú también tienes que adaptarte. Adaptarme. Como si yo fuera una pieza vieja que no encajaba en el nuevo rompecabezas de su vida. Me convertí en cuidadora, cocinera, niñera, pero nadie cuidaba de mí. Cocinaba para todos y muchas veces comía sola. Limpiaba el baño que todos usaban, pero nadie limpiaba el mío. Me dejaban notas, listas, recados, pero ninguna palabra amable. Ningún gracias. Ningún ¿cómo estás? Mis días eran largos y mis noches eternas. Claudia empezó a dejarme instrucciones en voz alta, delante de los niños. «Ana, por favor no olvides limpiar bien los pisos. Ayer quedaron mal». Me hablaba como si fuera empleada. Y lo peor, lo hacía sabiendo que Javier escuchaba y no decía nada. Su silencio era la confirmación de que ya no me veían como madre. Era alguien útil, pero no querida. Una tarde, mientras lavaba los trastes, Claudia me dijo algo que me quebró por dentro. «Cuando te viniste a vivir aquí, pensé que sería de ayuda, pero me equivoqué. Solo ocupas espacio». Ese día no lloré. Me fui a mi cuarto, abrí mi caja de fotos y quemé una carta, una de aquellas que mi esposo me escribió hace décadas. Fue mi forma de hacer luto por todo lo que estaba perdiendo. Aún salía de vez en cuando a ver a Salvador. Él notaba en mis ojos cuando algo iba mal. No hacía preguntas, solo me daba su silencio lleno de comprensión. Hablábamos de libros, de películas antiguas, de la vida cuando tenía otro ritmo. Con él me sentía joven otra vez, no por mi cuerpo, sino por mi risa, porque volvía a reír, aunque fuera por ratitos. Un día, mientras regresaba del parque, encontré la puerta de la casa cerrada con llave. Toqué, esperé. Nadie respondió. Llamé por teléfono. Claudia contestó. «Ay, salimos todos. Se me olvidó que no tienes llave. Ya regresamos en un rato». Me senté en la banqueta, con el sol en la cara y el alma hecha polvo. Era mi casa, pero no tenía llave. No tenía entrada. No tenía lugar. Cuando finalmente entré, Javier ni siquiera se disculpó. Me pregunté en qué momento había dejado de importar. ¿Había algún punto específico donde el amor se apaga? ¿O simplemente se desvanece con los años y el desgaste? Esa noche soñé con mi antigua casa, con mis cortinas de flores, con mi mecedora junto a la ventana, con mis tardes de bordado y radio encendido. Desperté con el pecho apretado. Era nostalgia, pero también una revelación. Yo había sido feliz. Había tenido una vida plena. Había tenido un lugar mío. El dolor se convirtió en rabia silenciosa. Empecé a escribir en un cuaderno. Escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería decir, y no decía. Era mi única manera de existir, de dejar constancia de que todavía estaba aquí, de que todavía era alguien. Javier me pidió que dejara de salir tanto. Claudia dice que no es seguro, que deberías quedarte más en casa. No era por seguridad, era por control. Querían tenerme vigilada, como si fuera una anciana perdida, como si no pudiera tomar mis propias decisiones, como si hubiera perdido mi capacidad de elegir. Pero yo ya había empezado a despertar. Empecé a guardar un poco de dinero, a preguntar discretamente por alquileres en la zona, a imaginar una vida distinta, salvaje quizá, solitaria tal vez, pero libre. Porque la seguridad sin libertad
Es solo una prisión disfrazada de cariño. Fue entonces cuando Salvador me miró a los ojos y me dijo: Ana, tú vales más de lo que ellos ven. No necesitas permiso para vivir. Y esas palabras me acompañarían, como un mantra, en cada paso que vendría después. La vida tiene una forma curiosa de ponerte frente a las personas que más necesitas justo cuando estás a punto de rendirte. Salvador no era joven, no era rico, ni tenía grandes promesas, pero tenía algo que hacía años no sentía: una ternura tranquila. La clase de ternura que no exige, que no cobra, que no se impone. Solo está. Y basta. Una tarde me invitó a conocer su casa. Dudé. Me parecía un paso enorme. «Solo quiero mostrarte mi jardín», me dijo con una sonrisa. Acepté. Caminamos despacio. Su casa era modesta, pero cálida, llena de plantas, fotos antiguas y una paz que no recordaba haber sentido desde que salí de la mía. Me ofreció café con pan dulce. Me senté frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Me mostró una pared llena de retratos. Su esposa, sus padres, su hija. Todos se fueron, dijo. Pero yo sigo aquí. Vivo como tú. Aunque el mundo insista en hacernos sentir invisibles. Esa frase me tocó como un relámpago. Me identifiqué con cada sílaba. Éramos dos almas abandonadas por los suyos, encontrándose en un mundo que parecía ya no tener lugar para nosotros. Desde entonces, empecé a visitarlo más seguido. A veces, solo tomábamos té. Otras veces, hablábamos de cosas sin importancia. Pero cada encuentro era una reconstrucción, una costura invisible que unía los pedazos rotos de mi alma. Salvador no intentaba curarme, solo me acompañaba. Y eso era suficiente. Una vez me regaló una flor de su jardín. «Para que recuerdes que todavía puedes florecer», me dijo. La guardé como un tesoro. Era solo una flor, pero significaba tanto. Significaba que alguien aún creía en mí, que aún había belleza por vivir, que mi edad no era una sentencia de muerte emocional. Claudia comenzó a sospechar. «Andas muy sonriente últimamente», me dijo un día con tono burlón. «¿Es por tu novio?» No respondí, solo la miré a los ojos, por primera vez sin miedo. «Es por mí», le dije. Y me fui. Ese día entendí que ya no tenía que explicarme, que mi felicidad no necesitaba aprobación. Javier intentó intervenir. Me pidió que no saliera tanto. «No queremos que te pase algo», dijo. Pero sus palabras sonaban huecas. No era preocupación. Era control. Empezaron a esconderme las llaves, a vigilar mis horarios. Me sentí como una prisionera. Y fue entonces que Salvador me hizo una propuesta inesperada. «Ana, tengo un cuarto libre. No es mucho, pero es tuyo si lo quieres. No quiero que vivas donde no te quieren». Me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Era una locura hermosa, peligrosa. Pero por primera vez era una opción, una salida, una puerta abierta en medio de tantos muros. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido. En mi casa vendida, en mi voz silenciada, en mis días grises. Y luego pensé en Salvador, en su jardín, en su mirada honesta, en su flor. Me di cuenta de que no era tarde, que aún tenía vida por delante, y que ya no quería seguir muriendo de a poco en esa casa. Decidí hacer algo. Empecé a guardar cosas en una bolsa. Lo esencial, lo mío, mi caja de fotos, mi cuaderno, algunas mudas de ropa. No me llevaría mucho, solo lo suficiente para empezar de nuevo, para renacer. Pero antes de irme, escribí una carta, una sola hoja, para Javier. Le dije que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que no podía seguir en un lugar donde me habían olvidado, que merecía vivir, no que solo algún día entendería, y que, cuando lo hiciera, yo estaría bien. Al amanecer salí en silencio. La casa dormía, pero yo estaba despierta, viva, libre. Caminé hacia la casa de Salvador con el corazón en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, de alivio. Cuando llegué, él me abrió la puerta con una sonrisa. «Bienvenida a casa», me dijo. Y yo por fin creí en esas palabras. Vivir con Salvador fue como aprender a respirar de nuevo. No había lujos, ni grandes comodidades, pero había paz, una paz
real, tangible, que se sentía en los pequeños detalles, el olor del pan tostado en las mañanas, el canto del canario que él alimentaba con esmero, la manera en que me ofrecía su chaqueta cuando refrescaba el aire. Nadie me pedía nada, nadie me juzgaba, nadie me medía. Durante los primeros días, me costaba creer que ya no tenía que pedir permiso para salir, para hablar, para ser. Caminaba por la casa con cautela, como si el pasado pudiera alcanzarme en cualquier esquina. Pero poco a poco, fui soltando el miedo. Me reencontré con la música, con mis libros, con la mujer que había sido y que creí perdida para siempre. Javier me llamó al tercer día. No contesté. Luego dejó mensajes, primero preocupados, luego molestos. «Mamá, esto es irresponsable. ¿Dónde estás?» Claudia está indignada. Y por último, uno que me heló. «Si no regresas, no vuelvas a buscarme». Cerré el teléfono y lo apagué. Lloré, claro, pero fue un llanto distinto. No de derrota, de purga, de liberación. La verdadera venganza no es gritar, ni reclamar. Es irte en silencio. Es reconstruirte sin pedir disculpas. Es mostrarles que puedes vivir mejor sin ellos. Que no te rompieron, que no pudieron contigo. Y eso, lo supe entonces. Era el mensaje más poderoso que podía dejarles. Con el paso de las semanas, Salvador y yo construimos una rutina preciosa. Él cocinaba desayunos, yo preparaba cenas. Salíamos a caminar. Íbamos a ferias de libros usados. Cuidábamos del jardín. Y en medio de todo eso, reíamos. Reíamos como niños, como dos adolescentes tardíos que descubren el amor sin las prisas ni los miedos de la juventud. Un día me ofreció pintar mi cuarto. «Elige el color que quieras», dijo. Escogí azul cielo. Mientras pintábamos, me di cuenta de que aquel acto simple era más simbólico de lo que parecía. Estaba coloreando mi libertad. Le daba forma y nombre a mi nueva vida. Una vida que había elegido yo, sin presión, sin culpas. Los vecinos empezaron a conocerme. Me saludaban con cariño. Me invitaban a sus reuniones. Algunos sabían que venía de una situación difícil. Nadie juzgaba. Solo ofrecían compañía. Y eso bastaba. Sentirme parte de algo sin tener que ganármelo, a través del sacrificio, era un regalo que nunca pensé volver a recibir. Escribí otra carta. Esta vez, para mí. La guardé bajo mi almohada. Decía: «Ana, te perdono por haber tardado tanto en priorizarte. Gracias por no rendirte». La leía cada noche antes de dormir. Era mi mantra, mi medicina, mi escudo contra cualquier recuerdo oscuro. Claudia, supe después, le dijo a todo el mundo que yo la había abandonado, que era una anciana caprichosa, que tenía un novio viejo, que me había lavado el cerebro. Me dolió, sí, pero no tanto como antes, porque ya no dependía de su aprobación, ya no vivía bajo su mirada, ahora era libre. Recibí una carta de Emiliano, mi nieto mayor. Decía que me extrañaba, que la casa no era igual sin mí, que se acordaba de mis cuentos y de los juegos de cartas. Lloré al leerla y entendí que a veces los más pequeños son los únicos que ven de verdad. Le respondí con ternura. Le dije que siempre tendría mi amor, pero también le dije la verdad, que uno no puede quedarse donde no lo quieren. Salvador me propuso un viaje, solo un fin de semana, a un pueblito cerca del lago. Acepté. Fue la primera vez en años que empacaba una maleta con emoción y no con resignación. Caminamos por callecitas empedradas, comimos pan recién horneado, nos tomamos fotos mías riendo, fotos donde mis ojos brillaban, fotos que eran prueba de que la vida no se acaba a los 70. Durante ese viaje Salvador me tomó la mano y dijo: «Tú me devolviste la fe». Le sonreí y le respondí: «Tú me devolviste a mí». Fue la primera vez en años que dije algo así sin miedo, sin tristeza, con gratitud. Esa noche, al mirar las estrellas, entendí lo que significa renacer. No es volver a ser quien fuiste, es abrazar quien eres ahora, con las cicatrices, con las canas, con las historias y, sobre todo, con el valor de haberte salvado tú sola. Un día, mientras estaba sentada en el jardín regando las plantas, una vecina se acercó con una expresión seria. «Doña Ana»,
me dijo. Me encontré a su hijo Javier en la tienda. Me preguntó si usted estaba bien. Me quedé en silencio unos segundos. Estoy viva, señora Carmen. Viva de verdad. Ella asintió, como quien entiende algo sin necesidad de más palabras. Después de semanas sin contacto, Javier apareció. Golpeó la puerta de la casa de Salvador una tarde de jueves. Salvador estaba en el mercado. Yo abrí. Lo vi distinto. Más delgado, con ojeras. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Le hice pasar. Se sentó incómodo. Yo me quedé de pie. No tenía ganas de servirle café. «Claudia está muy afectada», comenzó. «Los niños preguntan por ti. Todos te extrañamos». Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Él siguió. «Sé que cometimos errores, pero no podías irte así». Le respondí con calma, pero firme. «No me fui. Me liberé». Su cara cambió. «No esperaba eso. Yo siempre quise que estuvieras bien», insistió. «Pero no era fácil para nosotros tampoco». Lo miré. «¿Y tú crees que era fácil para mí? ¿Vivir en una casa donde me ignoraban? ¿Donde me daban órdenes como a una empleada? Yo vendí mi vida por ustedes». Él bajó la mirada. No tuvo respuesta. Me ofreció volver. «Podemos hacer las cosas bien esta vez. Te damos otro cuarto». Claudia se disculpa. Me dolió escucharlo. No porque quisiera regresar, sino porque se notaba que no entendía nada, que no había aprendido nada. «No necesito otro cuarto», le dije. «Necesito respeto. Y eso no se compra con espacio». Javier se fue molesto. Me dejó una nota con su número nuevo. «Llámame cuando quieras volver a la familia». La rompí y la tiré al bote de basura, porque entendí algo vital. No se vuelve al lugar donde te rompieron solo porque lo llaman familia. La sangre no justifica el abandono. Pasaron los días y Salvador notó mi tristeza. «No es culpa tuya», me dijo mientras compartíamos un plato de frutas. «Que ellos no sepan amar no quiere decir que tú no merezcas amor». Esas palabras me envolvieron como un abrazo, porque a veces una verdad dicha con dulzura cura más que 1000 disculpas vacías. Recibí otra carta, esta vez de Julieta, mi nieta pequeña. Dibujó un corazón. Escribió: «Te amo, abuela». Esa carta la guardé junto a la flor seca que Salvador me dio. Porque los niños sí recuerdan. Porque los corazones puros sienten lo que los adultos han olvidado. Una tarde decidí caminar hasta mi antigua casa, solo por fuera. Quería mirarla una última vez. Me paré frente a ella y la sentí extraña. Habían cambiado las plantas. Pusieron una reja. Ya no era mi hogar. Solo era una estructura, fría, distante. Como si ella misma supiera que ya no me pertenecía. Respiré hondo y sonreí. No por alegría, sino por certeza. Había cerrado un ciclo. Esa casa fue testigo de mi dolor. Pero también fue el lugar desde donde me impulsé a volar, a romper cadenas invisibles, a volver a ser mía. Salvador me esperaba en la esquina, con su sombrero y su sonrisa. «¿Todo bien?», preguntó. Le tomé la mano. «Ahora sí, porque entendí que el hogar no es un lugar. Es quien te mira con amor. Es quien te devuelve la voz. Es quien te acompaña sin condiciones». Regresé a casa, mi nueva casa. Con paso firme, puse música. Cociné mi platillo favorito. Encendí una vela aromática. Celebré, porque aunque nadie lo supiera, ese día era mi cumpleaños emocional, el día en que volví a nacer. No es fácil reconstruirse después de haber sido reducida al silencio. El dolor no desaparece, pero se transforma. Se convierte en una llama discreta que te empuja a seguir, que te recuerda cada mañana que mereces más. Y esa llama, en mí, se encendió con cada acto pequeño, con cada taza de café que me preparaba sin apuro, con cada libro que terminaba sin interrupciones, con cada flor que brotaba en el jardín de Salvador. Empecé a recuperar cosas que creía perdidas. Mi curiosidad, mi humor, mi forma de caminar erguida. Me miraba al espejo y ya no veía a una mujer vencida. Veía a una sobreviviente, a una mujer que había sido desechada por su propia sangre, pero que aún así eligió vivir. Y no solo sobrevivir. Un domingo me animé a cortar mi cabello. Lo tenía largo, descuidado, grisáceo. Lo corté hasta los hombros y lo pinté de un tono miel. Cuando Salvador me vio, aplaudió con una sonrisa. «Mujer nueva», dijo. Yo reí, y fue una risa de esas que hacen eco por dentro.
Me sentí bonita por dentro y por fuera. Las vecinas me invitaron a un taller de bordado. Al principio dudé. «Hace años que no bordo», les dije. Pero insistieron. Fui. Y al tomar la aguja sentí que mis manos recordaban, como si el hilo supiera el camino hacia mi memoria. Bordé flores, palabras, paisajes. Cada puntada era una victoria. En uno de esos talleres conocí a Teresa, otra mujer de mi edad que también había vivido con sus hijos. Su historia era distinta, pero el dolor era el mismo. Nos hicimos amigas. Compartíamos tardes de té y conversaciones largas. Aprendí que no estaba sola, que éramos muchas, mujeres invisibles que el mundo descartaba cuando ya no éramos útiles. Decidí empezar un diario, no para llorar, sino para celebrar. Escribía cada pequeña victoria. Hoy me desperté con ganas. Hoy me reí hasta llorar. Hoy sembré girasoles. Ese diario se convirtió en mi testigo, en la prueba de que sí se puede renacer después del abandono. Un día Salvador me llevó a una librería vieja. Me compró un libro de poesía. En la dedicatoria escribió: «Para Ana, la mujer que florece en otoño». Lo leí en voz alta y lloré. No de tristeza, de reconocimiento, porque por fin alguien me veía con los ojos que yo merecía. Recibí una llamada de Emiliano. Quería visitarme. Dudé, pero acepté. Llegó solo, con una mochila y ojos brillantes. «Abuela», me dijo, «quiero escucharte». Y hablamos. Por horas. Le conté mi verdad, sin adornos, sin culpas. Él lloró. Me abrazó. «No sabía, abuela, perdón». Ese perdón no borró todo, pero abrió una ventana. Y a veces, con una rendija basta para que entre la luz. Salvador me animó a escribir mi historia. «Otras mujeres necesitan leer lo que viviste», me decía. Al principio dudé. ¿Quién querría leer sobre una vieja abandonada? Pero luego entendí. No era solo mi historia. Era la de miles, y si una sola mujer encontraba fuerza en mis palabras, ya habría valido la pena. Así que escribí. Cada noche, frente a una lámpara cálida, dejaba caer en el papel las heridas, pero también las curas, y cada palabra era una forma de sanación, como si al escribirlas, las penas dejaran de doler. Me animé a hablar en público. En una reunión del centro comunitario compartí mi experiencia. Al terminar, varias mujeres se acercaron a abrazarme. Una me dijo: «Me diste valor para irme de casa de mi hija». Otra susurró: «Gracias por ponerle nombre a lo que yo sentía». Y entendí que el dolor, cuando se comparte, se vuelve semilla, que la vergüenza se disuelve en la verdad, y que ser fuerte no es no llorar, sino levantarse después de cada lágrima. Ahora camino por la vida con la frente en alto. No porque no me duela el pasado, sino porque ya no le pertenezco. Pertenezco a mí, a mi jardín, a mis libros, a Salvador, a cada mujer que escucha mi historia y se atreve a empezar la suya. Fue una mañana cualquiera. El sol apenas asomaba entre las nubes y el café humeaba en la taza que Salvador me había dejado en la mesa, como hacía cada día desde que empecé a vivir con él. Pero esa mañana algo era distinto. Me miré al espejo y sentí una calma extraña, una certeza que nunca antes había tenido. Yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había transformado para siempre. Me senté con mi cuaderno frente al ventanal del comedor. Afuera, los pájaros cantaban sin miedo. Yo abrí la última página del diario y escribí: «Hoy ya no tengo miedo. Hoy soy mía». Al terminar de escribir, rompí la primera hoja de ese cuaderno, la que había escrito en mis primeros días con Salvador, donde confesaba que me sentía vacía, humillada, olvidada. La rompí con una sonrisa. Era mi despedida de la mujer rota que fui. Ese mismo día recibí una carta certificada. Era del banco. Claudia y Javier habían solicitado información sobre la venta de mi antigua casa. Decían que, como familia directa, tenían derecho a revisar el proceso. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de indignación. Después de haberme sacado emocionalmente de sus vidas, querían ahora meter la mano en lo poco que había quedado de mí. No respondí. No llamé. Fui directamente al banco y bloqueé cualquier acceso. «Solo usted tiene autoridad sobre estos documentos», dijo la señorita de atención. Respiré aliviada. Ya no podrían tocarme.
ni con sus palabras ni con sus papeles. Esa misma tarde, Salvador me invitó a caminar al cerro cercano. Caminamos lento, tomados de la mano. El viento soplaba con fuerza, pero ya no me doblaba. Cada paso que daba era un latido de libertad. Al llegar a la cima, me senté sobre una piedra. Abrí los brazos y cerré los ojos. «Estoy viva», dije en voz alta. «Y nadie volverá a apagarme». Salvador me miró con orgullo. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», preguntó. Asentí, porque sí lo sabía. Porque por primera vez en muchos años sentía que cada parte de mí estaba despierta. No solo mi cuerpo, también mi alma, mi voz, mis sueños, mi risa. Esa mujer que ellos apagaron estaba de vuelta, y era más fuerte que nunca. Esa noche organizamos una cena en casa. Vinieron las vecinas, Teresa, algunos amigos del taller de bordado. Preparé mi platillo favorito, conté historias, brindamos con vino barato pero con corazones llenos. Me sentía rodeada de una familia que había elegido, no de una que me había sido impuesta por la sangre. Durante la cena, una señora se me acercó y me dijo: «Doña Ana, usted inspira. Usted me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Porque no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Porque mi dolor no había sido en vano. Porque otras mujeres ahora tenían esperanza gracias a mi historia. Al terminar la noche, Salvador puso música. Bailamos en la sala, riendo como dos jóvenes. Me apoyé en su hombro y le dije al oído: «Gracias por no salvarme. Gracias por enseñarme a salvarme sola». Él me abrazó más fuerte. «Tú siempre tuviste alas, Ana. Solo necesitabas recordar cómo volar». Y fue esa noche, al acostarme, que comprendí lo que significaba ser invencible. No era no tener heridas, era haberlas convertido en cicatrices bellas. Era mirarse al espejo y decir: «Sobreviví a lo que me quiso matar, y hoy florezco con más fuerza». Recibí un último mensaje de Javier semanas después. «Mamá, entiendo que estés mejor. Si algún día quieres ver a los niños, aquí estamos». No le respondí, no por rencor, sino porque ya no me definía su aprobación. Porque ahora sabía que mi valor no dependía de ser madre, ni abuela, ni cuidadora, sino de ser mujer, completa, libre. Volví a mi antiguo barrio un día. Pasé frente a mi vieja casa. La miré con ternura, como quien ve a una exversión de sí misma. No sentí tristeza, sentí compasión por la mujer que habitó allí y no se atrevía a decir lo que sentía, por la que aguantó gritos disfrazados de consejos, por la que creyó que amor era sacrificio eterno. Tomé una piedra del camino y la llevé conmigo. Era mi recuerdo, no de la casa, sino de mi partida, de mi renacimiento, de la noche en que decidí no morir lentamente rodeada de los que me usaban y elegí vivir intensamente con los que me amaban. Desde entonces, cada día es un acto de rebeldía. Despertarme con ganas, reír sin permiso, amarme sin condiciones, porque fui tratada como nada, y aún así me convertí en todo. Hay decisiones que no se toman de un día para otro, son como gotas constantes que caen sobre una piedra hasta que la desgastan, y finalmente la rompen. Así fue mi decisión final, cortar todo lazo con quienes me rompieron, no desde el rencor, sino desde la dignidad, desde el amor propio que, a los 73 años, por fin aprendí a practicar. Me desperté una mañana con esa certeza en el pecho. Me senté en el porche con el sol acariciando mi rostro y respiré hondo. «Hoy lo haré», me dije. Salvador salió con su taza de café y al verme tan firme, supo. «¿Estás lista?», preguntó. Asentí. «Más que nunca». Porque cerrar ciclos también es un acto de valentía. Regresé a casa y saqué una caja que había guardado durante meses. Dentro estaban los recuerdos que me ataban. Fotos, cartas, la escritura de la casa que vendí, un peluche que me regaló Emiliano cuando era niño, un pañuelo que Claudia me dio en un cumpleaños. Cada objeto tenía un peso. Y esa mañana decidí soltarlos todos. Fui al río con Salvador. Ahí, junto a la corriente que no se detiene, lancé cada uno de esos objetos al agua o al fuego. Los que flotaban,
Los vi alejarse sin pena. Los que ardían, los vi desaparecer con una mezcla de dolor y alivio. No era un ritual mágico. Era un acto de renacimiento. Al lanzar la última carta, dije en voz alta: «Ya no soy tu madre como tú me definías. Ya no soy tu sombra. Soy mi luz». Y sentí una paz que nunca antes había sentido. Como si me hubieran quitado toneladas del alma. Como si, por fin, pudiera caminar sin cadenas. Regresé a casa y me miré al espejo. Me vi fuerte. No perfecta, pero sí verdadera. Mis arrugas, mis canas, mis cicatrices, todo era parte de mi historia, no de mi vergüenza. «Te amo», me dije a mí misma, y no me tembló la voz. Esa noche, en el jardín, le conté todo a Salvador. Él me escuchó con el corazón abierto. No interrumpió, no juzgó. Solo me tomó la mano al final y me dijo: «Ahora sí, Ana, eres libre de verdad». Y en sus ojos vi reflejada la mujer que él siempre supo que yo era. Incluso cuando yo no podía verla. A la semana, Teresa me invitó a hablar en un evento del Centro de Mujeres. «Quiero que cuentes tu historia. Las otras necesitan oírla». Acepté. Me paré frente a más de 40 mujeres mayores, todas con ojos cansados pero llenos de esperanza. Conté mi verdad sin adornos, y al final, el aplauso no fue solo para mí. Fue para todas nosotras, las invisibles, las que un día dijeron «basta». Después de la charla, una señora de 80 años se me acercó con lágrimas en los ojos. «Yo vendí mi casa para vivir con mi hija. Me tratan como si no existiera, pero hoy, gracias a ti, me atreveré a irme». La abracé fuerte y entendí que mis heridas tenían propósito, que mi dolor se había convertido en el empuje de otra mujer. Empecé a escribir mi historia en un blog. Salvador me ayudó con la tecnología. Pronto llegaron mensajes de todo el país, mujeres que me decían: «Tu historia es la mía. Gracias por darme valor». No sabía que podía decir que no. Era increíble. A mi edad por fin estaba siendo escuchada. No por gritar, sino por decir la verdad. Una periodista local quiso hacerme una entrevista. «Usted representa la voz de miles de mujeres mayores que han sido silenciadas», me dijo. Acepté con humildad. No me importaba la fama. Me importaba que ninguna otra Ana terminara encerrada en una casa que no era suya, sirviendo a una familia que la había dejado de amar. Con Salvador planeamos una pequeña celebración. No de cumpleaños, no de aniversario. Una celebración de mi libertad. Invitamos a las amigas, a las vecinas, a las mujeres del taller. Bailamos, reímos, brindamos. Y yo, en medio de todas, me sentí más viva que nunca. Esa noche, antes de dormir, Salvador me preguntó: «¿Te arrepientes de algo?». Lo pensé y respondí: «Solo de no haberme elegido antes». Porque eso era. Por años, elegí a todos menos a mí. Pero ahora, cada día, cada decisión, cada paso, era una elección a favor de mi paz. Me acosté con el corazón en calma. No había odio. Solo decisión. Había cerrado el ciclo. No con gritos, no con lágrimas, con acciones, con silencio, con la certeza de que mi vida, por fin, me pertenecía. Nunca imaginé que mi vida realmente comenzaría a los 73, que después de tanto dolor, silencios y renuncias, aún habría espacio para reír con el corazón ligero. Pero aquí estoy, no solo viva, no solo libre. Estoy en paz, y esa es la victoria más grande de mi vida. Ahora mis días empiezan sin alarmas, sin deberes impuestos, sin la sensación de estar de más. Me despierto con el canto del canario, con el olor del pan en el horno y la voz cálida de Salvador preguntando: «¿Dormiste bien, mi Ana?». Sí, Salvador. Dormí bien, porque por fin no tengo miedo. Empecé a pintar, algo que no hacía desde mi juventud. Salvador me compró un caballete usado y pinceles de segunda mano. Puse mi primer lienzo frente a la ventana y pinté mi historia. Una mujer de cabello blanco, de espalda recta, frente a un horizonte de girasoles. Era yo, en plena floración. Cada trazo era un acto de libertad, como si con cada color le dijera al mundo: «Estoy aquí». No me apagué, no me rendí. Mis manos, arrugadas y firmes, eran testigos de todo lo que había atravesado, y aún así, podían crear belleza.
Porque la belleza no se va con los años, solo cambia de forma. A veces recibo cartas de mujeres de otras ciudades. Ana, gracias por tu historia. Me fui de casa de mi hijo. Ana, volví a bailar después de 20 años. Ana, vendí mi casa pero ahora la compré otra para mí. Y yo lloro al leerlas, porque esa red invisible de mujeres que despiertan está creciendo. Y cada una es una antorcha que alumbra el camino de otra. Teresa y yo organizamos círculos de mujeres. Nos reunimos una vez al mes. Compartimos historias. Reímos, lloramos, bailamos. Nos tomamos de las manos y nos decimos, no estamos solas, y eso basta. Porque cuando una mujer sana abre la puerta para que muchas otras entren. Salvador me propuso matrimonio. No con un anillo caro ni con promesas de cuento. Solo me dijo, quiero caminar contigo hasta el final. Si tú quieres. Le respondí con un beso en la frente. Sí, pero sin papeles. Solo con el alma. Nos casamos en el jardín. Solo nosotros dos. Y el canario cantando como testigo. Mi nieto Emiliano vino a visitarme con su novia. Me abrazó con fuerza. Te admiro, abuela. Lo que hiciste. No todos pueden. Le acaricié el rostro. No es valentía, hijo. Es instinto de vida. Un día entenderás que el amor propio también es un acto de amor hacia los demás. Nunca más volví a la casa de Javier. Nunca más hablé con Claudia. Y no lo necesito, porque lo que soy ahora no cabe en esa historia antigua. Soy otra. No por rencor, sino porque la evolución no pide permiso. Simplemente ocurre. Un día me invitaron a hablar en la radio. Conté mi historia sin filtro. Al terminar, una mujer me escribió. Ana, gracias por enseñarme que la vejez no es el final. Es el regreso a una misma. Cerré los ojos y agradecí, porque eso era exactamente lo que sentía. Yo había vuelto a mí. Ahora camino por el pueblo y me saludan con cariño. No soy la viejita sola, como antes. Soy doña Ana, la que se fue, la que regresó, la que se reconstruyó con pedazos de dignidad, la que aprendió a decir no, sin culpa, la que inspira, la que florece. Y si alguien me pregunta qué aprendí en todo este camino, les digo que seguridad sin libertad es una prisión con cortinas limpias, que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien cuida de tu alma, y que jamás, jamás debes dejar de elegirte a ti misma, porque yo fui traicionada, olvidada, silenciada, pero también fui salvada por una simple taza de café, por una flor, por una mano amiga, y por mí, sí. A los 73 años renací, y ahora cada día es un regalo que abrazo con gratitud, porque nunca es tarde para volver a casa, siempre que esa casa seas tú misma. Y tú, ¿hasta cuándo vas a seguir callando tu dolor? ¿Cuántas veces más vas a justificar el maltrato disfrazado de amor familiar? ¿Cuánto de ti vas a seguir entregando sin recibir ni respeto, ni ternura, ni espacio? No viniste al mundo para ser una sirvienta silenciosa. No llegaste a los 70 para vivir encerrada en una jaula con flores. Mereces más. Mereces libertad, dignidad y, sobre todo, paz. La historia de doña Ana no es un cuento triste. Es una revolución silenciosa. Una decisión valiente que muchas aún no se atreven a tomar. Pero tú puedes cerrar la puerta al abandono y abrirla al renacimiento. Si esta historia tocó tu alma, no la guardes solo para ti. Compártela con otras mujeres, porque quizás alguien necesita exactamente estas palabras hoy. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario porque aquí no solo contamos historias, ayudamos a cambiar destinos.